Hola amigos de YouTube, soy Nanibu. Hoy les voy a mostrar cómo editar unas fotos con una estética bien japonesa cool de verano. Vamos. El primer paso es hacer la foto un poco más azul, moviendo el slider acá de balance de blancos, hacerlo un poquito más azul. Más o menos 4300 para esta foto. Y también un poquito más verde, porque está como muy violeta. Ahí. Acá voy al fondo a la parte de calibración y tengo que tocar un poquito los colores. Vamos a hacer el azul un poquito más como verde, el verde más como azul. Ven cómo cambia ahí todo, wow, wow. Y como está la piel muy roja, voy a hacerla un poquito más naranja tocando acá. Ahí más o menos, está bien. Muchas fotos ya tienen un buen contraste de por sí, pero otras como esta está medio raro. Así que para arreglar esto voy a bajar el contraste al mínimo y voy a empezar a tocar acá en la curva de tonos. Lo que hay que tener en cuenta es, ven este dibujo de acá atrás, es una representación de los tonos de la foto. Este pico grande es todo esto gris del fondo y un poco de la piel y de ella. Eso quiero que sea luminoso, entonces voy a subir ahí. Compenso bajando acá al oscuro. Ahí, medio demasiado, más ahí. Ahora voy a hacer las partes más oscuras de la foto, que son las de este lado, más oscuras todavía. Bajando acá. Y las partes más claras de la foto las voy a hacer un poquito más claras todavía. Ahí está. Ahí ya tenemos una buena base. Ahora que tengo una buena base, voy a acomodar un poquito mejor acá. La siento un poco subexpuesta. Ahí. Está faltando más contraste. Ahora voy a acomodar los tonos de los colores individualmente. Como la piel está muy roja, voy a hacerla un poquito más naranja. Más amarillita ahí. Ahí está. Ahora voy a acomodar el verde de las plantas. En este slider la voy a hacer un poco más azul. Ahí. Como un color más lindo. Ahora puedo tocar el color de la camisa. Con el aqua y con el azul. Ahora está muy fosforescente la camisa. Puedo bajar la saturación. Ahí está. Tocando el magenta puedo darle un poquito más de color en los labios. En la parte de luminancia puedo hacer la piel un poco más clara. Y también la camisa. Ahora me doy cuenta que me está faltando un poco de contraste porque el pelo tiene mucho detalle y debería estar más oscuro. Voy a bajar acá y voy a subir un poco el contraste acá. Ahí está, qué lindo. Ahora el último paso sería el split toning. Quiero hacer que las sombras tengan como un tonito medio azul. Entonces acá en sombras pongo un tono más o menos por acá de este color y le subo la saturación. El tema es que ahí me está haciendo todo muy naranja. Entonces yo quiero que solamente en las partes más oscuras lo haga. Para eso tengo el slider de balance y lo mando para arriba. Mucho, como 90 más o menos. Sí, ahí. Entonces ven que cuando toco el color de las sombras, solamente las sombras cambian de color. Un poquito por ahí. Ahora noto que la cara está mucho más roja que los brazos. Esto es porque la luz que está iluminando el rostro viene del sombrero, que es medio amarillito, entonces le da un tonito. Lo puedo arreglar haciendo un pincel que pinte un poquito más de frío ahí. Es muy poquito, pero ayuda bastante. Y un último truco es hacer un pincel que pinte negro y pinto las plantas. Y eso le da mucho más. No tanto, un poquito ahí. Eso le da un poquito más de contraste. A ver cómo está quedando antes y después. Sí, mira qué lindo. Puedo incluso darle un poquito más de exposición. Ahí más o menos. Ahí está bien. Mira qué lindo.
Bueno, este fue un pequeño tutorial para editar sus fotos bien japo. Espero que les haya gustado. Chao.